Buenas tardes, estimados estudiantes. En la presente unidad vamos a hablar sobre el tema correspondiente a datos e información. Como ustedes conocen, la unidad número 2 es un poquito extensa a nivel conceptual, por lo cual vamos a revisar ciertos temas que van a ser de utilidad y relevancia para ustedes en las próximas unidades y para resolver ciertos ejercicios, ¿sí? Bueno, como primera instancia, sí quiero enfatizar un poquito la diferencia entre dato e información. Si dato es la representación simbólica, que puede ser un número, texto, imagen, etcétera, sin contexto ni interpretación. ¿Sí? A diferencia de la información, que es un conjunto ya de datos procesados y organizados de tal manera que ya se les podría obtener un significado y cierta utilidad. Sí, básicamente la información, hacer un conjunto de datos organizados, luego de un análisis de datos, lógicamente nos puede servir esta información para tomar decisiones, comunicar algo o comprender cierta situación, ¿sí? También tenemos el bit y el byte. En este caso, el bit es la unidad más pequeña de información en informática y es utilizado fundamentalmente en operaciones booleanas conocidas como el AND, OR, NOT y el SOR. Y el byte es la unidad que está compuesta por 8 bits, ¿sí? Es la unidad básica y estándar para medir almacenamiento y transmisión de datos. Bueno, básicamente tenemos unas tablitas con los múltiplos y submúltiplos del byte. Sería importante que las revisen, ya que para obtener cualquier equivalencia les puede servir. Bueno, tenemos los operadores, en este caso los operadores aritméticos, los cuales son símbolos que se utilizan para realizar operaciones matemáticas básicas entre números, que son los operadores básicamente aritméticos. Tenemos también operadores relacionales, que son aquellos que nos sirven para comparar dos valores. En este caso pueden ser números, caracteres y devuelven un valor lógico. Sí, como resultado, como ustedes pueden ver, true o false. También tenemos los operadores lógicos booleanos, los mismos que nos permiten unir, negar o evaluar condiciones lógicas. Sí, los resultados de una operación lógica siempre van a ser resultados booleanos. En este caso, por ejemplo, tenemos un operador NOT, que en este caso es la negación. Como ustedes pueden ver, en este caso está negando básicamente un true, se convierte en un false y el false se convierte en un true. El operador AND, que es una conjunción lógica, que como regla general se tiene que si la variable en este caso, la variable A es un true y la variable B también es un true. La respuesta o conjunción lógica AND va a ser igual, o la respuesta que nos va a devolver es un true igual. En el operador OR, la regla vuelta a diferencia de la conjunción es que si tenemos ambos operadores son false, básicamente nos va a devolver igual un false. Y tenemos los operadores de asignación, que en este caso es aquel que nos permite asignar un valor a una variable, que es el que nosotros lo conocemos como el igual. Tenemos las reglas de precedencia. Básicamente las reglas de precedencia se dividen en dos, que son las implícitas por categoría, que básicamente se presentan cuando hay expresiones que obtienen operadores de más de una categoría. En este caso están mezclados aritméticos, comparativos y lógicos, ¿sí? Y por regla general se agrupa los operadores en categorías. Se establece que el grupo tiene prioridad, ¿sí? Cuando están mezclados, básicamente una expresión. Y la precedencia implícita por operador es la jerarquía, es una jerarquía que se tiene que seguir, que se define en base al orden de evaluación de cada operador, ¿sí? Em, Básicamente aquí he armado una tablita con esta jerarquía para que ustedes puedan ir viendo cuál es el orden de prioridad conforme al tipo de operador. Tenemos la precedencia posicional, es aquella que se presenta cuando se tienen varias expresiones que involucran operadores de la misma precedencia implícita, ¿sí? Y consiste en que se resuelven expresiones de izquierda a derecha. Y la precedencia explícita, que son aquellas que se provocan mediante el uso de paréntesis. Sí, aquella que se encierra en paréntesis es una expresión que es obligada a resolverse sin respetar otras reglas de precedencia. Básicamente, los paréntesis, las expresiones que contengan paréntesis siempre van a estar obligados a tomarse como prioridad de resolución. ¿Sí? Igual aquí he efectuado una tablita, la cual les va a servir el orden de prioridad que se tiene que tomar en consideración para resolver cierta expresión. ¿Sí? Básicamente, ¿qué es una expresión? Es una relación entre variables y operadores, pueden ser relacionales, aritméticos y o lógicos, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre las variables y los tipos predefinidos, ¿sí? ¿Qué es una variable? Es un conjunto de bytes en la memoria donde se guarda información como números, texto, etcétera, ¿sí? Y esta puede ser usada y modificada mientras se ejecuta un algoritmo, ¿sí? Como ustedes conocen, una variable debe tener un nombre, el tipo de dato y el valor, ¿sí? ¿Cómo se va a definir el nombre de una variable o cuáles son las reglas?
Son algunas, pero aquí entre las más importantes son las que se van a tomar en consideración para que ustedes les pueda servir el rato que van a nombrar una variable, ¿sí? Primeramente debe comenzar con una letra, ¿sí? No puede contener espacios y en su lugar se utilizan los guiones bajos. No debe iniciar con un número. No puede contener caracteres especiales. No debe ser mayor a 32 caracteres. Se debe evitar el uso de palabras reservadas. Hay ciertos lenguajes de programación y cada lenguaje de programación tiene ciertas palabras reservadas que no hay cómo usarlas. En este caso, el if, el while, el for, int, etcétera, son palabras reservadas. Y esto depende del lenguaje de programación, pero son palabras que no se les puede utilizar. Y deben ser representativas conforme al valor que van a almacenar. Bueno, aquí tenemos la naturaleza de los datos como tipo de dato, dominio, opcionalidad y valor. Sí, como ustedes conocen, dentro de los que más estamos usando es el tipo de dato, que básicamente es el que va, el tipo de dato que se va a almacenar dentro de una variable, y el dominio, como ustedes conocen, es el conjunto de valores válidos que es posible que el dato vaya a adquirir. Sí. Bueno, dentro de los tipos de datos, como ustedes conocen, tenemos en este caso los datos numéricos, que son los enteros y los reales, ¿sí? El numérico, como los enteros, como ustedes conocen, son datos con valor, con tipo de dato entero, y los reales o float, que son tipos de datos numéricos con decimales. También tenemos los datos lógicos, que en este caso son aquellos que guardan dos valores posibles, true o false. ¿Sí? Y los datos tipos cadena, que son, se subdividen en carácter o char, que básicamente se guarda un símbolo, y los de tipo cadena de texto o string, que son aquellos que almacenan directamente una secuencia de caracteres. Bueno, bueno, tenemos los tipos de predefinidos de datos. Sí, en este caso, por ejemplo, básicamente, dependiendo del lenguaje de programación, se utilizan ciertos tipos de datos predefinidos. En este caso, por ejemplo, hemos puesto como ejemplo C++, C++ y Java, ¿sí? Como ustedes pueden ver, en este caso el byte en C++ se denomina como short y en Java como byte. El entero es int, long, long, el real, float o double, igual para ambos lenguajes de programación, cadena, char o string, y el booleano bool en C++ y boolean en Java, ¿sí? Bueno, en cuanto a lo que concierne a los temas de mini especificaciones, se van a usar los siguientes simbología que permitirá resolver los tipos, representar, perdón, los tipos de datos que se van a usar en base a la definición de variables en cuanto a lo que tiene que ver con algoritmos. El tipo de dato, por ejemplo, byte, va a utilizar una B minúscula, entero, una I minúscula, real, una D minúscula, cadena X y entre paréntesis el rango de número de caracteres que se va a usar. El booleano como I mayúscula y la fecha como F. Bueno, hace un momento hablamos un poquito sobre o definimos el dominio de datos. En este caso tenemos el tipo de dominio que corresponde a la restricción de valores. Por ejemplo, una variable definida como real no puede admitir un número entero, básicamente, ¿sí? La regla de negocio del del dominio de los datos es la restricción de los valores orientada a una regla de negocios. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la variable nota solamente puede admitir valores de 0 hasta 10, ¿sí? Que ese sería básicamente el rango. Y la relación se refiere al conjunto de valores válidos que puede tomar una variable o campo dentro de una estructura relacional, como una tabla o un registro en una relación entre datos. Por ejemplo, tenemos aquí una relación entre datos que es variable tipo de cadena ANA y calificación tipo real, uniendo la relación de ambos datos, que sería en este caso una cadena de datos tipo string y un dato real, ¿sí? Declaraciones de variables y tipos de dato dominio. En este caso, basándonos en los ejemplos de la guía didáctica, tenemos primero declarar una variable para determinar el sueldo mensual de una persona. Se lo puede declarar de dos maneras. Sueldo mensual utilizando una M mayúscula, el tipo de dato y el dominio, o también sueldo mensual con un guión bajo, en este caso separando ambas palabras, que sería en este caso la variable, el tipo de dato y el dominio, ¿sí? Otro ejemplo, declara una variable para almacenar la siguiente información. El usuario ha sido registrado. En este caso, información, sí, como nombre de la variable. En este caso, el tipo de dato que va a ser tipo cadena y el número de caracteres que se van a usar, que en este caso serían 50 caracteres que entrarán dentro de esta variable. Y dice también, declara una variable que permita almacenar una clave compuesta por 6 letras y 4 números. En este caso, clave es el nombre de la variable y almacenará 10 con un tipo de dato char,
eh, y almacenará 10 string, perdón, y almacenará directamente 10 caracteres. En este caso, por ejemplo, 6 caracteres que estarán asignados desde la A hasta la Z y 4 caracteres que serán numéricos que estarán almacenados de 0 hasta 9. Esa es la información, estimados estudiantes, conforme a la relevancia de tipos de temas, eh, que creo yo que sería importante que ustedes le revisen. Igual esta presentación está también será compartida con ustedes, asimismo el video, para que lo puedan ir revisando. Cualquier inquietud o novedad o información que crean que yo les puedo ayudar, igual con todo gusto lo haré, ¿sí? Ya saben que pueden contactarme por el Canvas, por medio de un mensaje y con todo gusto podré ayudarles en cualquier situación que ustedes crean que yo les pueda ayudar. Muchas gracias.